37 millones. Ese es el número de canales activos hoy en YouTube. Sin embargo, solo una pequeña fracción de ellos logra superar la barrera de los 1000 suscriptores tan anhelada para comenzar a monetizar. Luego, estamos nosotros, tristes almas abandonadas que intentamos hacernos un huequito en el corazón de la gente. Precisamente es esa aparente desventaja la que nos hace diferente del resto. Mientras los canales grandes en su gran mayoría solo piensan en seguir incrementando sus números a cualquier costa, nosotros, en ChargeMind, te vamos a contar paso a paso cómo va nuestro recorrido. Y desde nuestra corta experiencia vamos a compartir contigo 10 consejos que ya estamos aplicando para crecer de manera orgánica y que no deberías perderte si quieres aumentar exponencialmente tu monto de seguidores en YouTube. Acompáñanos. La idea de convertirse en youtuber puede ser abrumadora, ya lo sabemos. El hecho de que las cifras se vean siempre tan inalcanzables puede provocar que en ocasiones nos sintamos desmotivados y tengamos ganas de tirar la toalla. Pero hay que dar un empujón más, como cuando el cuerpo ya no responde y aún así haces esa repetición extra en el gimnasio. Después de todo, no puedes conseguir cosas extraordinarias siendo ordinario. Intentemos que este vídeo sea concreto y preciso, así que no lo demoremos más. Vayamos al grano. Asegúrate de responder a todos los que interactúen contigo. Da igual si es una pregunta, un cumplido, incluso una crítica. Este es un consejo que debes aplicar desde el inicio y hasta el fin de los tiempos sin importar qué tan popular se vuelva tu canal. Un comunicado de humildad que algunos parecen olvidar cuando las cosas comienzan a ir un poquito mejor. Piensa que a donde sea que llegues será gracias a tus seguidores. Los propios datos internos de YouTube indican que fomentar la participación de la audiencia puede resultar en una base de seguidores claramente más grande. Conviértelo en un hábito y manténlo. Los seres humanos en nuestra inmensa mayoría apreciamos que se nos preste atención. Los espectadores que sienten que son escuchados y valorados por un creador serán más propensos a suscribirse. Fin. La organización es la clave. Puede parecer una obviedad, pero mantener organizado tu contenido y seguir un formato específico te dará el nivel de consistencia necesario para hacer crecer un canal. Incluso si la entrega de tu contenido real es desordenada y caótica, su presentación en tu canal debe ser clara, siguiendo una fórmula con la que los posibles suscriptores puedan familiarizarse. Pero veamos un ejemplo para poder visualizar este punto. Nate Gentil es uno de mis creadores de tecnología favoritos. Al entrar a su canal vemos que su contenido siempre sigue más o menos el mismo patrón. Las miniaturas están compuestas por una fotografía de él mismo acompañado del dispositivo al que está dedicado el vídeo. Pero eso no es todo. Tanto en la vista de inicio como en las listas de reproducción, lo tiene todo meticulosamente ordenado para facilitar la navegación a los visitantes y que sea más fácil escoger la temática que te interesa en ese preciso momento. Además, las fotografías que utiliza para las miniaturas suelen estar acompañadas de algún ítem o expresión facial que acompañe y refuerce la idea que intenta transmitir. Este lenguaje visual consistente es un truco rápido que mantiene las cosas organizadas, sin desorden y fáciles de navegar para posibles suscriptores. En resumen, te ayudará a crear una identidad de marca muy necesaria para diferenciarte del resto de creadores. La música como recurso para crear ambiente. Si has visto más de uno de mis vídeos, verás que siempre utilizo un fondo musical. No solo ayuda a camuflar los desperfectos de la grabación de voz, sino que están puestos con la intención de transmitir a la persona que ve el vídeo el mismo mensaje que se intenta transmitir con la narración, aunque a veces se haga realmente difícil encontrar una pista que encaje bien con lo que estás contando. Usar música de manera creativa y constante permite a los espectadores experimentar tu contenido de la manera que deseas, sumergiéndolos en tus vídeos. Esto marca la diferencia. Después de todo, un mal sonido arruina un buen vídeo. Te estaremos dejando aquí debajo un par de enlaces a las plataformas que utilizamos nosotros, donde puedes encontrar tanto canciones como efectos de sonidos que te servirán para llevar tu contenido al siguiente nivel. El hecho de musicalizar tu contenido de la manera correcta le dice a los posibles suscriptores que te tomas en serio la creación de una experiencia completa. Sin embargo, encontrar y utilizar música de terceros puede ser, como ya hemos dicho, un poco complicado. Si usas música con derechos de autor, sin el derecho de hacerlo, el propietario de la pista puede monetizar tu vídeo ejecutando anuncios en él. Por supuesto no quieres eso. A medida que obtienes más suscriptores en YouTube y defines la identidad de tu canal, deberías estar dirigiéndolo a tu manera. Puede ser difícil encontrar la música adecuada para musicalizar eso, dada la complejidad de las licencias musicales y los derechos de autor, pero no te desanimes.
En un mundo perfecto, los nuevos espectadores te descubrirán a través de tus vídeos más populares. Puedes ayudar a guiarlos con un imán de suscriptores, es decir, la pieza de contenido que convierte a más personas de espectadores a suscriptores. Puedes hacer esto fácilmente en YouTube Studio. Identifica tu vídeo con mejor rendimiento en términos de conversiones. Puedes identificar cuántos espectadores se suscribieron directamente debido a cada vídeo en un rango de fechas específico, lo que te dará una idea sólida de cuál ha sido el más exitoso. A este vídeo lo llamaremos ahora imán de suscriptores. Considera presentar este vídeo como el avance de tu canal, el artículo principal en una lista de reproducción destacada o la atracción principal en tu pantalla final. Este vídeo es la razón por la que la gente se está suscribiendo. Así que la pregunta es, ¿por qué no lo estás usando? Publicaciones de manera constante. Los youtubers más consolidados a menudo siguen un horario, dando a los suscriptores algo a lo que esperar. Es una buena práctica ponerlo en marcha tan pronto como puedas, ya que el algoritmo de YouTube no tiende a hacer magia hasta que tengas alrededor de 35 vídeos acumulados. Naturalmente, aún debes priorizar la calidad sobre la cantidad. Si te estableces un objetivo de un vídeo por semana que luego se vuelve inalcanzable, está bien, no pasa nada. Solo asegúrate de informar a tus espectadores cuál es la situación. Pide directamente que se suscriban. Suena obvio, ¿verdad? Pero es que siempre ayuda pedir a las personas que se suscriban directamente. Esto es lo que en el mundo de los creadores de YouTube se conoce como Call to Action o llamado a la acción. Simplemente dile a las personas que pueden suscribirse para ver todo el contenido genial que tienes planeado y que tienen un catálogo de cosas geniales que pueden ver mientras tanto. Algunos creadores colocan el llamado a la suscripción al final de sus vídeos, pero piensa que mucha gente no llega a ese punto aunque les esté gustando simplemente por pereza. Otros eligen el medio, el principio o una combinación. Tú experimenta, que es lo que siempre te aconsejaremos aquí, y compara a ver qué diferencias hay entre las diferentes opciones. ¡Ay madre! Los subtítulos. Para asegurarte de que tu canal sea accesible e inclusivo son primordiales. Es quizás de lo que más trabajo cuesta mantener al día, ya que después de tanto trabajo solo quieres subir el vídeo y olvidarte. Pero una parte clave para atraer suscriptores está relacionada con la experiencia del usuario. Más allá de hacer que se vea bonito, puedes darle a tu canal una sensación más accesible e inclusiva con relativa facilidad, lo que brinda a los espectadores la confianza para suscribirse y ver regularmente tu contenido. Agregar subtítulos a tus vídeos, por ejemplo, significa que tu contenido se clasifica más alto en el algoritmo de YouTube. Además de eso, es algo simple y considerado que puedes hacer para ayudar a las personas y hacer que tu canal sea más inclusivo, ya sea para audiencias de otras lenguas como para personas con discapacidad auditiva. Según un estudio de Digital Discovery, cuando agregas subtítulos a tu vídeo de YouTube, las vistas aumentan un 13.48% en las primeras 2 semanas. Al mismo tiempo, las personas tienden a ver vídeos por más tiempo y la participación también aumenta. Crea una identidad visual. Este punto está estrechamente relacionado con el de mantener el orden. Los youtubers más exitosos suelen tener un tema visual claro que atraviesa todo su canal, desde la fuente del título hasta la paleta de colores de la miniatura. Todo, y escúchame bien, todo contribuye a cómo se transmite el estado de ánimo del canal, lo que refuerza su marca reconocible como youtuber. Hay detalles infinitos en los que puedes profundizar cuando se trata de la identidad visual, pero empieza por lo básico. Crea un banner. El banner une a tu canal dando a los visitantes una idea de quién eres y qué tipo de contenido creas. Es relativamente fácil crear un banner en YouTube y algo que debes considerar antes de dirigir a alguien a tu página. Haz un vídeo de introducción. Un simple vídeo de introducción puede hacer mucho. Por ejemplo, ayuda a establecer el tono de tu canal y permite a las personas saber a qué se están suscribiendo. Evita reclamos y problemas de derecho de autor. Cuando entregas contenido y recopilas todos los activos, es fácil violar las reglas de derecho de autor, ya sea para imágenes, vídeos o música, como ya hemos comentado. Los youtubers pueden arriesgarse a un reclamo si su contenido viola los derechos de autor, lo que no es una muy buena imagen para cualquiera que quiera obtener más suscriptores. Y por último, y este es un punto que se debería dar por descontado y por esa razón lo hemos dejado para el final, aporta valor. Si tienes un contenido vacío, si el espectador no siente que le estás enseñando nada, si no entretienes, ¿cuál es la finalidad de tu canal? Quiero decir, ¿por qué habría alguien de mirar tu vídeo si se va a quedar exactamente igual que si no lo hiciera? Replantéate tus objetivos antes de comenzar, dedícale tiempo a tu proyecto y entrega algo que sea remarcable.
Como mínimo, y digo como mínimo porque por debajo de eso ni siquiera estarás jugando al mismo juego, deberías alcanzar el nivel de tu competencia. Ya seas un maestro de la edición o un principiante, si has visto este vídeo al completo, te aseguro que al aplicarlo notarás muchísimo la diferencia en cuanto a captar audiencia y como resultado suscriptores. Nosotros, sin más, seguiremos trabajando para traerte lo mejor, siempre lo mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos, un abrazo fuerte y nos vemos en la próxima, tiburones.